¿Por dónde comenzar? Esta pregunta es sin duda la que más naturalmente viene a la mente cuando uno desea enriquecerse, no importa cuánto, es decir, para aumentar modestamente los propios ingresos o para convertirse directamente en millonario. La primera condición es creer que puedes enriquecerte. Esto podrá parecerte obvio, pero detente a pensar un instante. La educación, la sociedad y nuestro propio condicionamiento intelectual, nuestro pensamiento, por lo general, y por desgracia, más teñido de negativismo que de optimismo, nos inclinan a creer que la riqueza y la buena vida, solo son para los otros. No pasa un día sin que uno oiga repetir a alguien que no hay que soñar sino ser realista, y otras fórmulas del mismo tipo que producen los efectos más deplorables en las mentes desprevenidas. Es por esta razón que el éxito queda limitado a una élite y la riqueza parece un coto reservado. Sin embargo, no es así. Y, si la riqueza es un coto reservado, solo lo es en la mente de las personas que de él se excluyen. En verdad, es evidente que todos los que se han enriquecido, en primer lugar creyeron que podían hacerlo. No solo debes tú convencerte profundamente de que es posible enriquecerse según tus aspiraciones y necesidades, sino que, además, la posibilidad podría estar más cerca de lo que imaginas. En realidad todos los días se te presentan miles de ocasiones, ideas potenciales lucrativas, te rodean, sin que tú las aproveches. Ya veremos cómo desarrollar tu olfato y agudizar esa suerte de sexto sentido que les ha permitido a todos los hombres ricos amasar su fortuna. Estas cualidades, tú ya las tienes dentro, solo que no conoces su existencia y por lo tanto no has aprendido a utilizarlas o a despertarlas. No es más difícil tener éxito que fracasar. En la vida hay mucha gente para la cual el fracaso se ha convertido en una especie de hábito. Ahora bien, el hábito se torna verdaderamente una segunda naturaleza. Uno se apega a todo, incluso a las cosas desagradables. En el caso de un hábito de fracaso, se torna catastrófico. Hay que comprender que, en el fondo, no es más difícil tener éxito. Es, simplemente, una programación diferente. El subconsciente no encuentra obstáculos para esto, para él, el trabajo y el esfuerzo son los mismos. El programa es completamente diferente. Detente a pensar un momento. No hace falta una operación muy compleja y una fantástica conjugación de circunstancias para llegar infaliblemente a un fracaso cada vez que se intenta algo. ¿Para no ver todas las buenas oportunidades? ¿Para evitar conocer a todas las personas que podrían ayudarnos a subir los escalones del éxito? ¿Para juzgar como malas todas las ideas que se nos ocurren, y que podrían resultar infinitamente lucrativas? ¿Para hacer cada vez los gestos necesarios para fracasar? También esto es complejo. Tu subconsciente no ve en ello ninguna dificultad complementaria. Para ayudarlo a completar su introspección, te ofrezco un breve análisis de las razones y excusas que suelen evocar los que no creen ser capaces de enriquecerse. Como por ejemplo, antes era mucho más fácil. Para algunos tiene casi un valor de dogma, y así justifican su falta de éxito o sus fracasos. Esta frase se ve desmentida a diario. ¿Sabías, por ejemplo, que todos los días, en los Estados Unidos, un promedio de 40 personas se vuelve millonario por primera vez? Así es. 15.000 personas por año se unen a las filas de los millonarios. En Francia y en Canadá, el enriquecimiento es ligeramente inferior, pero casi tan espectacular. Estas cifras llevan a reflexionar, y si hay 15.000 personas que se vuelven millonarias en un año en los Estados Unidos, ¿cuántas te parecen a ti que alcanzarán el medio millón, o el cuarto de millón? Sin duda, una cantidad aún más impresionante. Sin embargo, la mayoría de la gente sigue repitiendo que las condiciones actuales no son fáciles, con el desempleo, la inflación y la existencia de multinacionales omnipresentes que acaparan todos los mercados. Otro prejuicio erróneo que desmienten, por ejemplo, las estadísticas estadounidenses. Así, en los Estados Unidos, hacia la década de 1950, las pequeñas empresas se creaban a un ritmo de 93.000 por año.
En 1984, la creación anual de pequeñas empresas era de 600.000 y en el 2016 superaban el 1,5 millones. Por lo general, estas nuevas firmas generan empleos y benefician a los que conservan el nivel de empleados. La objeción que afirma que era más fácil hace 30 o 50 años, ya la han oído la mayor parte de los que alcanzaron el éxito, no solo después de hacer fortuna sino también en sus comienzos. Afortunadamente, no se dejaron impresionar. Jean Paul Getty, quien fue un millonario fascinante, relata en su apasionante obra Volverse rico: toda persona que ha alcanzado el éxito, oye la misma pregunta por parte de las personas que conoce. ¿Cómo podemos hacer para lograr lo mismo que usted? Jean Paul dice: cuando les cuento cómo comencé a establecer las bases de mi propia empresa, como operador de perforaciones hace 4 décadas, habitualmente me replican, pero usted tuvo suerte. Empezó sus negocios en una época en que todavía era posible hacer millones, hoy no podría hacer lo mismo. No puedo evitar sentirme desconcertado por la predominancia de esta actitud negativa en personas de cierta inteligencia. Con toda seguridad existe una cantidad enorme de hechos que prueban que los jóvenes dinámicos, imaginativos y despiertos tienen más ocasiones de alcanzar la riqueza y el éxito en los negocios en la actualidad que antes. En estos últimos años innumerables jóvenes listos y agresivos han logrado hacer fortuna en una gran diversidad de iniciativas comerciales. Además, Jean Paul Getty confió que le gustaría estar en el lugar de ellos, para poder comenzar todo otra vez desde cero, confirmando con ello su certeza de que es muy posible llegar a millonario en estos tiempos. No solo es posible sino que es más fácil hacerse rico hoy que en el pasado. Todos los hombres que triunfaron ayer triunfarían hoy, de la misma manera, si no de manera aún más espectacular. No son tanto las circunstancias exteriores, como la actitud mental y la fuerza de carácter lo que determina el éxito de un hombre. En realidad, en nuestra sociedad el cambio es tan acelerado que las fortunas más prodigiosas, que en el pasado habrían demorado décadas en formarse, hoy se constituyen en apenas unos años. ¿Sabías, por ejemplo, que MrBeast, el youtuber más visto del mundo con tan solo 25 años, ya tiene un patrimonio de más de $500 millones? Y básicamente la mayoría de sus ingresos provienen de YouTube. Es la prueba viviente de que hoy todavía pueden constituirse fortunas colosales, y a un ritmo asombroso. Las cifras están ahí para probar que el sueño es realizable. Entonces, ¿por qué ha de ser diferente para ti? Tu falta de experiencia puede quedar recompensada por tu audacia, tu instinto y tu originalidad. En cuanto a los que desean iniciar un negocio propio pero no poseen la experiencia, la historia muestra que la mayoría de los hombres muy ricos aprendieron su oficio sobre la marcha y que comenzaron sin experiencia alguna. Pero tú quizás piensas que ya no tienes edad para enriquecerte. ¿Sabe usted a qué edad comenzó a hacer mucho dinero Ray Kroc, el propietario de la cadena McDonald's? Después de los 50 años. Quizá te sorprenda, pero una cosa es cierta: si a los 45 años hubiera abandonado, si hubiera dejado de soñar y de creer en su buena estrella, no solo jamás habría llegado a ser una persona conocida, sino que jamás se habría hecho rico. Su ejemplo resulta elocuente, sobre todo para aquellos que consideran que pasada una cierta edad, las probabilidades de éxito son nulas. Por desgracia, hay muchas personas aún jóvenes y fuertes que piensan que son demasiado viejas para triunfar. Tienen la impresión de que no había más que un tren y lo han perdido. Además, esta es un poco la reacción de la gente ante un éxito tardío, como el de Ray Kroc. Este último confía en su autobiografía, que redactó hacia el final de su vida y en la que expone su filosofía, que coloca la perseverancia ante todo, incluso antes que el talento y el genio. Perseverancia, ¿cuánto poder contiene esa palabra? Ray cita: la gente se quedaba maravillada de que no hubiera comenzado McDonald's antes de los 52 años y de que alcanzara el éxito de un día para otro. Pero yo era simplemente como muchas de esas personalidades del mundo del espectáculo, que hacen su número en la sombra durante años hasta que un día, de pronto, se les presenta la oportunidad y les llega la gloria.
Así fue exactamente mi éxito, de un día para el otro, mis 30 años de preparación representan una noche larguísima. Como regla general se encuentra que los hombres que conocieron grandes éxitos tienen tendencia a ser rezagados. Probablemente la atracción del éxito existía ya en ellos durante el periodo escolar, pero no llegó a expresarse en el ambiente de la escuela. Tienen tendencia, en la mejor de las hipótesis, a ser chicos no muy despiertos, y en la peor, a ser burros totales. Recién en la tercera década de su vida, entre los 20 y los 30 años, la mayoría de ellos muestra las señales que van a diferenciarlos de los otros. Es como si dormitaran hasta la aproximación de los 40 años. En un éxito, no hay nada que sea fruto del azar. Muy a menudo, un éxito espectacular sigue a un fracaso o una serie de fracasos. En casi todos los casos, es así. Solo que los fracasos que preceden al acceso al éxito y a la fortuna no llaman la atención y se olvidan pronto. Del mismo modo, hay largos esfuerzos preparatorios para el éxito que permanecen en la oscuridad. De lo cual extraemos la impresión, equivocada, de que la fortuna llega de la noche a la mañana. Se puede triunfar tardíamente, sino que muchos de los hombres que han triunfado no manifestaron de manera precoz su predisposición para hacer dinero e incluso fueron chicos lentos. Una investigación realizada entre miles de hombres estableció que la mayoría de ellos comenzaron realmente a hacer dinero a partir de los 40 años. Entonces, que se tranquilicen los que tienen esa edad o superior y aún no han triunfado. Quizás sea precisamente este el momento de comenzar a recoger los frutos de sus esfuerzos anteriores. ¿Y las vicisitudes de la edad? ¿La enfermedad, por ejemplo, no es un obstáculo para el éxito? Por supuesto, puede serlo en cierta medida. Pero permítanos citar de nuevo a Ray Kroc de McDonald's. Su confesión es extremadamente emocionante y dará renovado coraje a mucha gente. Ray cita, al volver a Chicago ese día fatídico de 1954, llevaba en el portafolio un contrato recién firmado por los hermanos McDonald. Yo era un veterano cubierto de cicatrices, secuelas de la guerra de los negocios, y sin embargo estaba impaciente por entrar en acción. Tenía 52 años, era diabético y sufría un principio de artritis. En campañas anteriores había perdido mi vesícula biliar y la mayor parte de la glándula tiroides. Pero estaba convencido de que todavía tenía por delante los mejores años de mi vida. Antes de decirte a ti mismo, que eres demasiado viejo para triunfar o que se padece de problemas de salud realmente serios, vuelve a ver este video. Actuará a la manera de un tónico, para estimularte o darte conciencia. Ray Kroc murió a los 75 años, y vivió activo hasta la víspera de su fallecimiento. El trabajo no mata. El ocio sí suele ser mortal, como lo demuestran las muertes de los que se jubilan antes de tiempo. Además, hay numerosos casos de hombres y mujeres que han emprendido tardíamente una segunda o tercera carrera muy lucrativa, a veces la más lucrativa de su vida. Jamás creas que eres demasiado viejo. No le des la espalda a tu porvenir. No importa su edad, aunque sea muy avanzada, para repetir la vieja fórmula, cada nuevo día debe ser el primer día del resto de tu vida. Vista desde este ángulo, la edad se torna un factor secundario. No le des la espalda a tu porvenir. Los años que has vivido, las experiencias que has acumulado, incluso si algunas han sido fracasos, son una herencia cuyo valor tal vez subestimes. No desperdicies ni un momento de este día lamentándote de las desgracias de ayer. ¿Puede la arena subir en el reloj de arena? ¿Pueden borrarse y corregirse los errores de ayer? No. Ayer está muerto y enterrado para siempre y solo debes acceder a él para recordar lo aprendido, y no repetirlo. Hablando nuevamente de excusas, una muy frecuente es, no tengo capital. Para muchos que sueñan con montar un negocio, parece ser un obstáculo mayor. Y sin embargo, ¿sabías que en sus comienzos los 10 hombres más ricos del mundo, no tenían un céntimo en el bolsillo? Hagamos de inmediato las aclaraciones siguientes.
Aristóteles Onassis se volvió en el siglo pasado, el griego más rico del mundo, provenía de una familia rica, pero jamás disfrutó del dinero paterno, y comenzó a construir su imperio desde un país latinoamericano como Argentina, haciendo trabajos como operario y vendiendo tabaco griego. Getty heredó de su padre $500,000, pero cuando pudo disponer de esa suma ya se había hecho millonario. Por lo demás, si se comprara esta suma con la inmensa fortuna que acumuló, podemos seguir afirmando que, en cierto modo, partió de la nada. Y, no obstante, esta falta de dinero no fue un obstáculo para esos hombres. Es cierto que habían amasado una suma inicial de $1,000 a $3,000, como Conrad Hilton, pero ¿quién no es capaz de ahorrar una suma similar en estos tiempos? De hecho, no solo la experiencia de los 10 hombres riquísimos, sino la de miles de millonarios, ha demostrado fuera de toda duda que el dinero no cuenta al principio. Lo importante es encontrar una buena idea y tener la adecuada actitud mental para implementarla. Por otro lado, es posible que te gustaría argumentar otra excusa como no tengo estudios suficientes. Fuera de algunas excepciones, muchos hombres ricos no contaron con el beneficio de un alto nivel de educación. Incluso la mayoría fueron malos estudiantes en las instituciones. Algunos alimentaban una verdadera aversión por colegios y universidades, aversión que no se apaciguó ni siquiera en la adultez. Hay miles de hombres que llegaron a enriquecerse pese a tener limitados estudios. Por el contrario, y como lo veremos más adelante, si bien no eran instruidos en el sentido tradicional de la palabra, sí conocían a fondo la rama de actividad en la que hicieron fortuna. Paralelamente a la falta de estudios, a menudo se invoca la ausencia de talento o el sentimiento de no ser lo bastante inteligente. A estos pensamientos hay que combatirlos con todo vigor. Todo el mundo tiene al menos un talento, una pasión, un hobby que puede tornarse lucrativo si se lo utiliza de la manera correcta. Ya veremos cómo. En cuanto a su potencial intelectual, no cometas nunca el error, infinitamente perjudicial, es el error más costoso que puedas cometer, de creer que tú no eres lo bastante inteligente. Simplemente no sabes utilizar adecuadamente tu inteligencia. Cada ser humano dispone de un potencial considerable, aunque en general no lo explota más que en una ínfima parte. Los hombres que se hicieron ricos, aprendieron a utilizar sus poderes interiores. Sobre todo, aprendieron a utilizar una capacidad accesible a todos, me refiero a una calidad de percepción más instintiva, más irracional, la intuición. Una anécdota cuenta la historia de dos amigos que se encuentran en la calle, después de no verse durante 25 años. Uno, era el primero de su promoción, era subdirector de la sucursal de un banco. El otro, cuya inteligencia no maravillaba a nadie, poseía su propia firma y era varias veces millonario. Cuando su amigo le preguntó el secreto de su éxito, le respondió que era muy simple: compro un producto de $2 y lo vendo a 5. Es asombroso todo el dinero que se puede hacer con un beneficio de $3. No tengo ningún prejuicio contra la inteligencia, ni siquiera contra los diplomas de estudios superiores, pero todo eso no puede reemplazar al sentido común, la intuición psicológica y la sabiduría popular. Soichiro Honda, fundador de Honda Motors, abandonó la escuela muy temprano, pero más tarde siguió cursos universitarios para perfeccionar ciertos conocimientos. Notemos, sin embargo, que nunca obtuvo un diploma. Se negaba a dar exámenes pues afirmaba que ya tenía bastante con los exámenes que le hacía pasar su industria, pero ante sus éxitos espectaculares uno de sus profesores confesó años después, que Honda fue su error más grande como estudiante pedagógico. Honda parecía no preocuparse en absoluto por los diplomas, de los cuales dirá en su autobiografía: un diploma es menos útil que una entrada de cine. Con una entrada de cine uno puede al menos entrar en la sala y pasar una buena velada, pero con un diploma, no se está muy seguro de poder entrar en la vida. Thomas Edison no estudió más que hasta tercer año. Su profesor, cuyo nombre no fue retenido por la posteridad, estaba absolutamente convencido de que su joven alumno era un ser totalmente desprovisto de inteligencia. Sin embargo, Edison llegó a ser uno de los más grandes inventores de la humanidad.
Si se hubiera tenido al juicio de su brillante profesor, no solo su destino no habría sido el mismo, sino tampoco el de toda la humanidad, y quizás ahora en tu casa en lugar de lámparas tendrías velas. Edison era cabeza dura y su madre creía en su talento. Por desgracia, no ocurre así con todos. ¿Cuántas personas han echado a perder su vida gracias al comentario injustificado de un profesor, un padre o un mal amigo? Excusa número 6. ¿Hay que tener un talento innato para hacerse rico? Muchas personas se condicionan negativamente y se persuaden de que no tienen lo que hace falta para escapar a la mediocridad de sus condiciones. Además, justifican y por desgracia aceptan su falta de éxito diciéndose que, de todos modos, han nacido bajo una mala estrella, mientras que otros nacen para ser ricos. La pobreza parece una tradición en su familia, un rasgo que se hereda de una generación a la otra, como el color de los ojos o el pelo. En defensa de esta gente hay que decir que a veces es más difícil imaginar que un día se será rico, cuando uno está inmerso en un medio muy modesto. La imagen que uno se hace de sí mismo y de la vida en general está teñida de pesimismo. Los modelos que nos rodean no son siempre muy inspiradores, a menos que nos sirvan de empujón para ir en la dirección contraria. Y, sin embargo, muchos hombres ricos han salido de familias muy pobres. Solo hay que pensar en el destino de uno de los actores más ricos de la historia, Charles Chaplin, que pasó su infancia vagabundeando miserablemente por las calles de Londres. La humillación de la pobreza y el contacto precoz con las duras realidades de la vida fueron en su caso una palanca sumamente poderosa. En muchas vidas ha intervenido eso que se llama la frustración creadora. La aptitud para hacer dinero no es una disposición innata. Se adquiere. Se aprende. El hombre más rico del mundo en una época del siglo XX, Jean-Paul Getty, hizo una fuerte aclaración. Cito, no me entiendan mal. No busco de ningún modo decir que nacemos hombres de negocios en lugar de convertirnos en hombres de negocios. Sería la última persona del mundo en proponer una teoría semejante, pues mi propio ejemplo y mi experiencia me indican que lo más probable es que lo cierto sea lo contrario. Yo no fui en absoluto un hombre de negocios nato. Más bien es cierto lo contrario. Yo no manifesté deseos precoces, ni energía ni talento, para ser un hombre de negocios. Esta confesión resulta algo sorprendente en la boca de un hombre destinado a convertirse en el más rico del mundo. El tono de sinceridad es innegable, no se percibe en él ninguna coquetería o falsa modestia. La lección que todos deben sacar de esta confesión es la siguiente: si el hombre más rico del mundo confiesa no haber tenido ninguna disposición innata para hacer fortuna, entonces esta falta de talento inicial no puede resultar de ningún modo perjudicial a nadie. Séptima excusa. No tengo la energía necesaria. Esta excusa puede parecer, a primera vista, trágica o insuperable. En efecto, toda acción, toda empresa, demanda un mínimo de energía, sobre todo psíquica. Un débil nivel de energía tiene inevitablemente por corolario una débil motivación. Parecería que nos hallamos en presencia de un círculo vicioso del cual es imposible escapar. Pero basta una pequeña chispa inicial para hacer explotar la dinamita mental, que duerme en cada ser. Esa es la única diferencia entre las personas que triunfan, que atraen al dinero como un verdadero imán, y los que fracasan en todas sus empresas o no conocen más que éxitos apagados. Para tener éxito, para enriquecerse, todo hombre debe ser enérgico. El nivel de su enriquecimiento y de su rapidez es directamente proporcional a su energía. Octava excusa. El miedo al fracaso. De todos los miedos, el miedo al fracaso es sin duda uno de los más poderosos y, por desgracia, uno de los más difundidos. Este miedo paraliza toda acción. Con frecuencia tiene orígenes profundos en aquellos que lo padecen, los fracasos pasados, una falta de confianza inculcada inconscientemente por los padres, un pesimismo generalizado. Este temor, que a veces se expresa claramente, es casi siempre inconsciente y adquiere máscaras muy sutiles. Así, el sujeto no confesará que tiene miedo a fracasar en sus tentativas por enriquecerse, dirá en cambio,
que no hay que soñar a lo grande, que solo los ingenuos creen en tonterías, como las que dicen los libros que hablan de la riqueza. Tienen obligaciones familiares, les falta tiempo, ya viven acosados por demasiados problemas en su empleo actual. Nunca han tenido una buena oportunidad. Nacieron con una mala estrella. Si por lo menos, contaran con buenas relaciones. Si su patrón notara lo que hacen. Si alguien los ayudara a comenzar. Si lograran encontrar una buena idea. Si no tuvieran tantos apuros económicos. Esta lista podría prolongarse casi indefinidamente. Evidentemente, si tú no emprendes nada, no te arriesgas a sufrir un fracaso. Pero tampoco conocerás el éxito. Siempre es el resultado de una acción o una actitud mental positiva. Por lo general, la gente se hace una mala idea del fracaso. ¿Sabías que los hombres más ricos del mundo han sufrido todos el fracaso en uno u otro momento de su vida? ¿Sabías que Thomas Edison tuvo que hacer 10.000 tentativas antes de lograr la lamparita eléctrica? ¿Sabías que Abraham Lincoln fracasó 18 veces antes de llegar a presidente de los Estados Unidos? Sin embargo, no creas que estamos haciendo el elogio del fracaso. Todo fracaso puede ser instructivo, al menos si se lo acoge con la actitud mental adecuada. Y en toda empresa humana, una parte de fracaso es inevitable. Sin embargo, el fracaso es a menudo el resultado de una mala programación mental. ¿Por qué has fracasado hasta ahora? Una de las razones más frecuentes del temor al fracaso, que resulta tan paralizante, es que el sujeto ha fracasado, o al menos ha tenido la impresión del fracaso, en todo lo emprendido hasta determinado momento. Cada nuevo revés ha constituido un refuerzo del sentimiento del fracaso, y ha socavado más la confianza en sí mismo. Estas experiencias contribuyen en muchos casos a crear una personalidad de perdedor. Pero esta personalidad de perdedor suele originarse en los fracasos, de manera que la causa y el efecto se confunde, el uno lleva al otro, cada uno es el producto del otro. Se comienza por sufrir fracasos, después se desarrolla una personalidad que fracasa, personalidad que infaliblemente lleva a nuevos fracasos, que a su vez refuerzan esa personalidad de perdedor, que llega a convertirse en una verdadera segunda naturaleza, tan profundamente arraigada que el sujeto que la padece no la advierte, al punto de que llega a creer que la vida es así, y no aporta más que fracasos y frustraciones. Para él, los que no comparten su parecer suelen ser hipócritas o imbéciles, o las muy raras excepciones que confirman esta regla absoluta. Es cierto que en nuestro mundo las fuerzas negativas son poderosas, y ejercen un poder obnubilante en la mayoría de la gente. De allí la desgracia y la pobreza. Pero existe un círculo de gente feliz que controla su destino. Y la verdad es que formar parte de ese círculo depende de ti. En cierto modo, este canal es una iniciación que te permitirá convertirte en miembro integrante del círculo que atrae con el uso de su voluntad las riquezas de la existencia. Podrás llegar a ser el amo de tu mente, el dueño de tu destino. Personalmente pienso que no es sencillo, pero indudablemente el mundo es como un videojuego, lleno de riquezas y oportunidades, que están disponibles para los que se esfuerzan en aprender a jugarlo. Existe en el mundo una ley misteriosa y secreta que no parece sufrir excepción alguna. Cada mente debe tener un amo. Si tú no eres el amo de tu mente, alguien tomará tu lugar y será tu amo. Lo mismo ocurre con la vida. Con tu vida. Si tú no dominas tu vida, será ella la que te domine. Y todo dominio proviene de la mente. Entonces, la elección depende de ti, siempre de ti. El que ha dejado de soñar, el que ha negado el deseo profundo de su corazón, ha dejado de vivir, está muerto. Que no sea ese tu caso. Pero no hay que poner la carreta antes que los bueyes. Hay que comenzar por soñar y escuchar los deseos profundos. Sigue en el camino del líder.